Qué bueno tenerte acá. Estamos entrevistando a Eugenio Telles, un gran artista de reconocida trayectoria y docente. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Estamos en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, en la sede forestal, que fue la Academia de Bellas Artes. Y mi primera pregunta es que tú entraste a estudiar Bellas Artes el año 58 justo a este edificio. Cuéntanos un poco tu decisión en esos tiempos, saliendo del Liceo Manuel de Salas. ¿Qué te llevó a estudiar arte? El deseo de ser maldito, quizás, ¿no? Porque en ese tiempo la idea, viniendo de una familia de la burguesía intelectual, la pequeña burguesa que se dice, ¿no? La idea de decir, ¿qué quieres hacer tú, hijo mío? Era decir, padre o madre, quiero ser artista. Artista quería decir, como las viejas novelas, artista asesino. Bueno, mi madre me enseñó a pintar a los 14 años y había sido ella estudiante de la Escuela de Bellas Artes, lo que es hoy día el MAC. El destino mío era ser abogado, porque la familia eran abogados, un padre que en ese momento todavía pertenecía al Partido Socialista y después traicionó. Como todos los padres traicionan, me traicionó y traicionó a su partido y se transformó en un señor, lo que sería un guatón radical. Pero yo, en vez de seguir la idea de él de entrar a leyes, integrarme a la sociedad de esos tiempos, decidí inscribirme en la Escuela de Bellas Artes, que estaba justamente aquí, y en vez de hacer ese camino, me acuerdo, para el examen de admisión hacia Pío IX, cruzar el puente e inscribirme, y todo estaba arreglado con combinas. El examen de admisión era seguro que yo entraba. Di media vuelta y me vine a inscribir aquí a la Escuela de Bellas Artes, donde había una cola bastante respetable para el examen de admisión. Yo tenía bachillerato en letras, 23 puntos, respetable, nada especial. Y cuando me toca a mí inscribirme, la señora Rosa, me acuerdo, una anciana que recibía las aplicaciones para el examen de admisión, me dice nombre y yo le presento el bachillerato y me dice, exactamente, me dice, mijito, ¿qué está haciendo aquí? En este lugar vienen los porros, los que no han terminado tercera humanidades, no hay futuro aquí, y usted lo tiene, váyase. Bueno, tuve que convencer a la señora que realmente yo quería inscribirme. Y así fue como me hice el examen de admisión, que era simple, pintar un jarrón con calas y listo. Y yo retorno a casa y le digo, madre, voy a ser pintor. Y mi madre, esa fue la primera mujer que me traicionó, ¿eh? ¿Qué te dijo? Porque ella me dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has? El terror de mi padre, el matriarcado, el patriarcado vence al matriarcado, el poder de mi padre, y eso fue un drama en la familia. Fue una cosa dura. Por bastantes meses yo venía aquí, me instalaba, terminaba las clases de la mañana, iba al parque a esperar que pasaran las horas para reintegrarme a las clases. Ahora la Escuela de Bellas Artes era un lugar extraordinario. Ahí conociste a mucha gente, ¿no? En la escuela y a grandes amigos que fueron tus amigos después. Enrique Castro Cid, tuviste taller con él, Lin, Claro. a mucha gente de la literatura. Cuéntanos un poquito el ambiente del 58, 59 Bueno, previo a salir y viajar a París. Claro, fue descubrir un centro que era el centro cultural artístico de Santiago realmente. Fuera de eso estaba la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, donde había el taller 99 de Nemesio Antunes, pero ese era un lugar de la aristocracia, ¿no? La Escuela de Bellas Artes es donde se reunían los poetas, Enrique Lin, Jorge Tellier, Estela Díaz Barín, Guillermo Atías, Eduardo Molina, Luis Oyarzún. Bueno, te menciono todo lo que era la intelectualidad de esos tiempos, una intelectualidad maldita, porque deambulaban en los bares de Santiago, era el famoso bohemio en la calle de Manquíver con huérfanos,
Entonces fue el encuentro con no solamente el arte, sino con la literatura. Y yo hice gran relación con, o sea, una relación muy fuerte, educativa, con la poesía y con la literatura a través de Lin. Yo fui muy amigo de Lin hasta la hora de su muerte, ¿eh? Tellier. Y ahí había dos compañeros, había un grupo que formamos, un grupo de trabajo unido, de aventura, que era Enrique Castro Cid, que venía de México, y Adolfo Q, Nelson Leiva, la Paulina Bruñole. De ese grupo yo confieso, nunca he vivido, como decía Neruda, pero confieso que yo soy el último sobreviviente, cara. O sea, a veces me siento un poco culpable. Entonces, el primer deseo que existía en ese momento era salir de Chile. No lo que dijo Lin primero, después del horroroso Chile, sino salir de Chile era necesario, ir allá. Y ese allá era París, ¿no? Claro, pero hay un tema con los viajes. Era París. Para ti era París. Para mí era París, y para Enrique Castro, por ejemplo, sí, era Nueva York. Y yo quería ir a lo que creía que era la meca de la literatura, que era el imaginario, ¿no? Que venía de las lecturas, lecturas de los años 20 y 30, del movimiento surrealista, el Dada, todo eso. Así que yo, por circunstancias especiales, logré llegar a París, y llegué a París. Terminé 2 años de Bellas Artes solamente, y el día que yo me iba hubo una despedida muy importante. Para mí, marcó, bien o mal, en un café, en un bar era el Club Republicano Español, en el centro, donde está Lin, Tellier, Eduardo Molina, el Chico Molina, Eduardo Molina, Enrique Castro Cid, Luis Ayarzábal, varios más ahí. Y era despedir a un muchacho que tenía 20 años realmente. Y me dice, Lin levanta la copa y dice una cosa que me sentenció. ¿Eh? Me dice, te vas, no vuelvas nunca más. Estamos hablando del fin del año 59, diciembre. Te vas, no vuelvas nunca más. Te puede ir bien, te puede ir mal, pero hay un peligro que te acecha y tienes que defenderte. ¿Cuál era el peligro? El éxito. Y eso es lo que marcó a muchos de mi generación. Que lo que peor que te podía suceder es que te transformaras en un gordo artista lleno de éxito, o joven lleno de éxito, lo que sucede hoy día, ¿no? Pero cuando llegaste a París, quizá te tomaste en serio esas palabras de Lin, porque más allá de ir a buscar, ¿no?, tu propia práctica y contactarte con Sañartu, con Mata, a ver ¿no?, con algunos de los chilenos que estaban en París, querías y fuiste a ver a Hayter, que fue, claro. Fuiste asistente, después también participaste, ¿no?, dirigiste, fue como un padre putativo para ti, Hayter, como uno de los más grandes, ¿no?, impresores, grabadores del siglo XX, puede ser. ¿Qué pasó ahí? Porque eso también es buscar otras formas, ¿no? No solamente la producción de obra personal, sino el ejercicio de tener a alguien que te enseñó muchísimo. Claro, porque en el fondo yo llegué muy joven, que fue un motor también interesante de provocación y de interés histórico para mí. En París no habían chilenos, casi fuera de los de la embajada. Los 2 chilenos eran Mata, que era como el equivalente de Picasso, ¿no? Y Sañartu, Enrique Sañartu, que era como el equivalente de Juan Gris. Y entre ellos había una cierta rivalidad, más que todo de Mata, un poco despectivo a Sañartu. Él se había integrado muy bien. Yo los vi a los dos, y del encuentro con los dos, el más interesante para mí fue Mata. No voy a contar la anécdota que tú sabes, ¿no? ¿Por qué no? Voy a contar la anécdota. Bueno, es muy interesante. Imagínate que un joven que llega de Chile para ser realmente artista y tiene 2 direcciones. Una es Sañartu y otra es Mata, que me la habían dado aquí y podía comunicarme con ellos. No habían chilenos realmente fuera de ahí. Y llamo primero a Sañartu, muy temeroso. Tenía un cartón de dibujos. Llamo de un teléfono público en París y le digo, yo soy Eugenio. No, me dice, sí, pero me lo dijo con un tono del cual yo había huido ya de Chile.
ese tono, aló, sí, ¿cómo estás? ¿No? O sea, el tono de alguien, ¿cómo se dice hoy día? Cuico, ¿no? ¿No? Sí, puede ser. Entonces digo, ya. Porque yo me imaginaba que esos dos pilares del arte chileno internacional eran ya extraterrestres con respecto a Chile. Y él me cita. Voy a verlo, le muestro dibujos, y dice, muy interesante esto, muy interesante. Y tenía dibujos que había hecho aquí, influenciado por el antropomorfismo surrealista, formas. Vamos a trabajar juntos, me habla, pero no sentí que había, me dijo, ven a verme a menudo. No sentí como que yo había huido de algo, justamente que él, en la manera que es cariñoso, sí, muy diplomática, pero no era lo que yo quería yo un mundo nuevo, una actitud nueva. De ahí, bueno, vuelvo, pero no volví por mucho tiempo, después nos reencontramos. Y fui a ver a Mata. Llamo y Mata, la secretaria, en francés, me dice, sí, el maestro lo recibe tal día. Llego donde el maestro, al departamento, que es uno de los departamentos frente a la iglesia Saint-Germain-des-Prés, centro de París. Me introduce a un salón, había pinturas de Max Ernst, Giacometti, y trae, yo comía muy poco, era la vida dura en su momento, y trae la mucama vestida de negro, como la película donde está Jean Moreau, que juega como la femme de chambre, y trae un carrito con licores. Me dice, el maestro viene, ¿se sirve algo? Y yo, error fatal, le dije, un whisky. Y me trago un whisky a seco, siendo yo frágil y no haber comido por días, y espero, y de pronto entra Mata. Yo tenía la imagen de Mata como un señor ya francés, muy elegante, que te dice, ¿cómo vas-tu? Y él me dice, y era bajito Mata, de un terno azul, corbata, camisa blanca, era como un funcionario de banco, ¿no? Y me dice, voy a decirlo como tengo, porque me dice, entra, me dice, oye, cabro, puta, ¿qué estás haciendo aquí? Me dice, ¿qué edad tienes? Yo le digo, tengo 20 años. Bueno, tómate un whisky. Me tomé otro whisky. Y yo veo aquí extraordinaria la lucha de clases, además, entre los dos, señor Turiel, y me pide ver los dibujos en el suelo. Se los muestro y me dice lo siguiente. Primera lección de pintura, me dice. Esto parece ser, las cosas hay que hacerlas como son. Cosa muy extraña porque venía de un hombre que era uno de los pilares antiguos del surrealismo chileno, del surrealismo francés, ¿no? Me dice, esto hay que hacerlo, las cosas hay que hacerlas como parecen, no como parecen, sino como son. Y esto parece un pico. Me dice, ¿tú te has mirado el pico? Bueno, en fin, maestro. Y él se baja la baguette, se dice, no, en francés, baguette, y saca el sexo y me lo muestra. Me dice, ve, esto yo me lo miro todos los días. Es una lección de anatomía. Y eso yo, claro que no, pero después yo salí saltando de alegría del taller de él, porque veo realmente que el tipo había una coherencia entre el gesto que hacía, la relación directa con un joven, ¿no? Podía haber sido muy arrogante, la coherencia entre el gesto y el acto surrealista, ¿no? Y la libertad de hacerlo, ¿no? Entonces eso me reconcilió, no con Chile, sino que me reconcilió con la idea de la libertad del arte, ¿eh? O sea que lo primero que hay que ser libre. Después de 6 años en París y estar trabajando con Heiter, te vas a Illinois y después hay una gran etapa de casi más de 20 años como docente en Canadá, en Toronto. Casualidad, tocó que yo conocía el taller de Stanley William Hayter, que es un gran innovador de la gráfica, ¿no? Y que tenía el famoso taller 17, donde había trabajado toda la generación surrealista, porque fue en los años 20,
30, Mata había trabajado ahí también, Duchamp, Sañartu, un breve tiempo. Y entonces fui a presentarme donde él, y yo era joven, y me aceptó. Y pasó a ser un largo proceso, había que pagar, los primeros 3 meses pagué lo que podía, y en un momento ya no podía seguir, y él se acercó a mí, y ahí se produjo el cambio de vida para mí, porque él me adoptó realmente. Tenía una especie de cariño con Chile, pero a través de la Hormiguita, la mujer de Neruda, y de la Henriette Petit, y de Vargas Rosas, que había sido de esta generación que él había conocido en la Guerra de España. Y ahí él me adoptó y yo pasé a ser inmediatamente joven asistente. Después yo trabajé para otros colegas de él, como Duchamp, Jacques Herold, hice grabados para ellos. Y realmente pasó a ser un padre putativo, de apoyo, no tanto en hacer grabado, como se hace la técnica, sino una lección de ética. Él siempre, ahí se juntó el mensaje de Lina. Él era un libertario, anarquista, donde la libertad era fundamental para él y no el compromiso. Por eso yo tengo una aversión visceral a los arreglines, al compromiso, sea social, de amistad malentendida y política. El arreglo político. A mí me gusta la acción directa, ¿no? La palabra abierta, ¿no? Y por eso yo, años más tarde, voy a pasar a la otra parte, cuando llega el golpe militar, terminé al lado del MIR, ¿no? Hablemos de eso, antes de hablar entonces de tu decencia, sí. si ya estás hablando de eso, llegaste a Illinois y te habías ido el 60 de Chile, no volviste hasta el 79, ¿no? Claro. Pero el golpe cívico-militar te pilla en Toronto. Claro. Y con esta historia que contaste al inicio, ¿no? Tu padre, que fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile, más allá que se haya vuelto radical, y que fue cónsul, ¿no? En Arequipa y Guayaquil, donde viviste tus primeros años de infancia, que también salen en tus pinturas, ¿no? Algo de eso en tus pinturas años posteriores. Dices que te integras o te metes al MIR. Cuéntanos un poco de qué pasó los pasos. Los pasos muy rápido, pues yo entiendo que la historia es muy larga. Que bueno, en el taller yo después, rápidamente, después de 6 años, ya me invitaron a enseñar a la Universidad de Illinois, en Urbana, Champaign-Urbana, el 66, y Hayter, que me empuja, me dice, me han impedido que envíe a mi asistente, y fui a enseñar, y yo llego a la Universidad de Illinois, hablando inglés más o menos, entonces, pero eso no importaba, y ahí me quedé 3 años enseñando en el departamento de dibujo y de grabado, de gráfica. Fue importante también porque ahí yo llego al infierno el momento que ya empieza a ser muy álgida la guerra del Vietnam. Entonces yo tenía estudiantes que tenían que pedir permiso para ir al servicio médico a ver si los envían al frente. Muchos desaparecían. Entonces fue también el encaje político de la situación de Vietnam que se dio muy fuerte allá. Yo participé en las cosas solidariamente, no podía hacer más. De ahí yo pasé a Canadá. Después de 3 años enseñando, pasé a Canadá. Y en Canadá yo pasé a ser miembro de la Universidad de York, en Toronto, una universidad nueva que decían York la Roja. Había muchos profesores que eran exiliados, que no habían aceptado ir al Vietnam, y estudiantes que trabajaban. Entonces siempre se me pegó el bicho de la situación histórica política, donde me tocó vivir. En Canadá, el golpe militar llegó el 11 de septiembre, el mismo día, eso fue muy importante, el mismo día que empiezan las clases académicas. Y yo estoy a las 9 de la mañana, empieza la clase y estoy frente a mis estudiantes de dibujo, de gráfica, de grabado, una clase enorme, explicándoles cuál va a ser el programa del año. Mira, explicándole a las 9 de la mañana, el 11, cuál va a ser el programa del año, ¿no? Con mis asistentes, y de pronto la secretaria baja de las oficinas superiores al taller de grabado, que era espectacular. Yo lo creé,
mi función era crear el departamento de gráfica. Baja y me pasa un papelito. Y mientras yo estaba hablando, miro el papel que venía de la oficina, y habían telefoneado a la oficina. Yo tenía una compañera en ese momento, fotógrafa, que estaba en su casa, y el papel decía: están atacando la moneda. Yo sabía la situación de Chile ya un poco álgida, no se sabía eso. ¿Cómo les puedo explicar el sentimiento de ese asunto, ¿sabes? Mi hermano era de la JRR, yo había crecido en el mismo barrio, siendo él un poco más de edad que yo, con Arsenio Pupán. Yo había conocido al Coco Paredes. ¿No? Entonces, sigo haciendo la clase. Al poco rato empieza esta secretaria a bajar con los últimos papelitos, donde mi amiga desde su casa me comunicaba las noticias de cómo avanzaba el ataque. Entonces, no, qué sé yo, ahora hay bombardeo, ahora llega esto. Hasta que yo seguía, como era toda la mañana, como a las 12 por ahí, no sé, me acuerdo, a las 12 me dice: Allende murió. Punto. Eso. No había televisión, no estaba era la radio seguramente. Bueno, terminó la clase, fuimos con unos colegas al almuerzo de la cafetería, y hoy quedé ahí, me fui y quedé muy metido en la tarde. Empecé a llamar a Chile y no había respuesta, estaba todo cerrado. Lo único que decían en la televisión internacional, había sobre Chile unas líneas que corrían, Telex, decía: corren ríos de sangre. Y yo creo que ahí fue como me preguntó un estudiante el otro día aquí, ¿no?, en el trabajo, que fue ese el punto determinante que yo decidí que había, si quería seguir siendo artista, había una unidad, tenía que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y entre lo que se hace y se piensa, ¿no? Y es muy interesante lo que tú dices, porque cuando uno ve tu trabajo de principios de los 70, 73, 74, 75, y entiende cuando vuelves el 79, que también vuelves a hacer clases, ¿no?, como profesor, quizá ahí te hiciste cargo de lo que te dijo Lynn del éxito con la docencia, ¿no? Cuando uno tiene un espacio que no te incita a tener que salir a exhibir solamente obras, sino que hacer la obra más libremente. Hablas y haces una conferencia sobre performance en ese momento, el 79, vas al TAF a hacer talleres, ¿no? Compartes con gente que no conocías porque eran más jóvenes, o te reencuentras quizá con algunos de la Escuela de Bellas Artes en un espacio donde recién se está hablando, ¿no?, de algo así como la performance, y tú que entras a una escuela que ya tenía una trayectoria larga de nuevos medios, tecnología, performance. ¿Qué sucede ahí con este reencuentro, y qué sucede ahí también con tu trabajo, ¿no? Entiendo que se reconocía como el Telles pintor acá todavía, ¿no? Y venías con una carga de otro tipo, de un desplazamiento político, de una conciencia ética de la acción política. Complejo eso, porque el primer viaje que yo hice a Chile después de haber me ido de Chile fue abril del 79. ¿Por qué vengo después de 20 años como el tango? Porque me dijeron que mi padre estaba enfermo, yo que fue una excusa. Cuando llego, mi padre estaba mejor que yo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué vine a Chile? Porque al golpe militar se produce un gran movimiento en el mundo y en Canadá, en esa universidad, de oposición y de apoyo en el sistema universitario. Canadá se portó extraordinariamente bien. Y yo había leído en 1964, en París, una revista que se llama Los Tiempos Modernos, que el director era Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. En eso, lo tengo todavía, se hace una descripción de los movimientos latinoamericanos revolucionarios de México al sur. Se menciona a Venezuela, Tiro Fijo, ¿cómo se llama el peruano? De la Puente Ojeda, los Tupamaros,
los montoneros en Argentina, Brasil, y al final, Chile. Entonces, ¿qué dicen en Chile? Como 4 líneas, 5 líneas. Sí, en Chile hay un movimiento de estudiantes en la ciudad de Concepción, en el sur, del 64, movimiento de estudiantes que se dicen el movimiento de izquierda revolucionaria. Eso era todo. Yo dije, digo, ¿qué será eso? Entonces, cuando llega el golpe, yo ya averigüé, ya supe. Cuando llega el golpe, la solidaridad es tremenda y llegan muchos exiliados. Ya Trudeau, el padre, el viejo Trudeau, les abrió la puerta en Canadá y llegan a Toronto. Entonces, la universidad, como yo estaba metido en eso, me dicen, me piden que yo traduzca, que vea eso, y me dicen, llegaron muchos refugiados en un hotel, los tienen ahí, y yo les pregunté, ¿viene alguien del MIR? Y me dijeron, no, eran comunistas socialistas de la Unidad Popular. Y yo dije, mire, yo participo hasta de frente si llega alguien del movimiento de izquierda revolucionaria. Y llegó uno al final, Marco Antonio Gramella, y ahí él venía expulsado porque el MIR no permitía el refugio. Había que combatir aquí. Entonces ahí yo me integré ya realmente en la cosa de Chile, con él. Él recibió la santificación que había que trabajar afuera por la resistencia y el apoyo a la lucha en Chile. Y yo ahí entré yo, bueno, al final pasó un año y me dejaron a mí como encargado de los grupos de apoyo, el grupo de apoyo en el lado inglés, en Toronto. Mi labor era recibir a los refugiados, tener una estructura de apoyo, refugiados del MIR, expulsados, ¿no? Y el apoyo. Entonces ahí, ¿quién viene? Primero, no eran intelectuales, porque los intelectuales de la izquierda, no solamente del MIR, fueron a Europa. Pero ¿quién llega a Canadá? Es lo que se llama la fuerza central, o sea, gente que de primera línea, ¿no? Y en eso entonces yo entré a trabajar en eso, y eso fue muy determinante para mí, a otro golpe político y el arte, qué sé yo. O sea, la coherencia que tenía que existir entre las dos cosas. Y ahí fue cuando se decidió que yo viniera a Chile, pero como mirista clandestino. Entonces yo llegué al 79 a Chile, después de 20 años fue un choque, claro, porque encontrarse con una ciudad que era como las películas que uno veía de la Segunda Guerra Mundial, ¿entiendes? Y ahí pero yo venía con labores del MIR, pasar información, recoger comunicación para afuera, pero al mismo tiempo encontré la escena de avanzada, la escena artística chilena, que se reunían en el taller de artes visuales de Bellavista de Francisco Broño, donde estaba el CADA, Zurita, Yamela, etc., Lotti Roosevelt, y en el otro lado, Nelly Richard, Carlos Altamirano, Carlos Lepe, y un poco el árbitro de todo esto era Patricio Marchán. Y eran unas discusiones muy intensas ellos sobre el arte de avanzada, las discusiones. Y yo participaba, pero al mismo tiempo yo tenía dos vidas, eso y la otra. Entonces era una cosa que me fascinó, porque no le pasaron nunca un parte en el estacionamiento a ellos, pero al mismo tiempo yo me reunía con alguien que me decía, cuidado porque el que tenía las comunicaciones contigo los días cayó en Concepción defendiendo. Entonces yo, como nada, era una vida doble, pero interesante. Ahora la escena de avanzada era una cosa interesante para mí, interesante, un lenguaje nuevo, político, pero una política que se enmarcaba para mí, viniendo de afuera, una política más, ¿cómo diríamos?, sofisticada, no académica, pero sí. Para mí, yo vivía en Francia, se parecía a todo lo que hacía Roland Barthes, todos los nuevos filósofos franceses, ¿no? Era una traducción de eso para mí. Ahora, ese fue el primer viaje. Después yo empecé a hacer viajes a menudo.
Y un momento me cansé, ¿eh? Un momento dije ya no más porque... y yo traía la novedad, si tú quieres. Yo no la traía, sino que Nelly Richard me invitó a mí muy gentilmente a dar una charla sobre la performance. Pero ¿qué pasa? Que la performance se enseñaba casi parte de los cursos de los primeros o segundo año en la Escuela de Arte de Canadá. Y aquí era como una cosa revolucionaria. Entonces yo hablé de eso, que era una especie que se juntaba el teatro, la poesía y el movimiento corporal, ¿no? Y la literatura. Esa era la performance. Y la hice, y video también, el arte y video. Pero yo me cansé rápidamente de eso, ¿eh? Digo, me cansé rápidamente porque... Pero después dices que dejaste de venir, pero al final, si uno ve de los 2000 en adelante, tuviste una exhibición, algunas retrospectivas, si se puede decir, otras no, en el Bellas Artes, en la Telefónica, en el Museo de la Historia Salvador Allende. Has tenido hartas, en poco tiempo, hartas exhibiciones en Chile desde los 2000 en adelante, en ese sentido, ¿no? Y siempre hay una vuelta, pero yo quiero entrar a la obra un poco. ¿Sabes lo que pasa? Mira, no esta, a tu... Pero lo que pasa es que la performance, la fotografía es importante, pero la performance, el video, ¿tú sabes lo que pasó con el video en el momento cuando salen, ¿no? En Estados Unidos el video? Pero después los videístas, rápidamente los mejores artistas videístas, pasaron a ser absorbidos por el mundo comercial, el mundo del gran poder. Por ejemplo, Viola, ¿no? El famoso, extraordinario, pero ya pasan a usar la tecnología súper sofisticada. Entonces uno iba a seguir, claro, haciendo pequeñas cositas de video. Yo había nacido con la cosa de la mano, la conexión entre el cerebro y la extensión del cerebro y la mano, el movimiento, la técnica. Así que yo siempre había seguido pintando. Entonces después ya de 3 años de esto que yo venía a Chile y hablábamos de eso con la gente que conocía, el 84 creo, vine con la primera vez que yo expuse, después de haber venido de Chile, en la Casa Larga de la Carmen Bo, pinturas. Eran pinturas de la experiencia más que todo del trópico no eran panfletos, sino que era una especie de visión, a ver, ¿cómo diríamos? Una visión no romántica, pero una visión donde estaba la naturaleza, los animales y la guerrilla. Entonces eran los viajes que había hecho a Nicaragua y a Cuba. Yo fui mucho a Cuba y fui muy bien recibido por Cuba, y tengo la mano, no me la tuve que lavar después, ¿no? Porque le di la mano a Fidel Castro, así que, ¿no? Y yo hasta el día de hoy defiendo, sin temor de decirlo, la historia de la Revolución Cubana. O sea, ahí no se toca, como dicen las manos, porque es la experiencia mía, yo no reniego de eso. Y Nicaragua, a pesar que en Nicaragua, claro, está el perfecto imbécil de Ortega, que de los comandantes era el peor, ¿eh? Ese estaba condenado a no ser nada, y mira en qué terminó. Pero yo tuve grandes experiencias con los sandinistas y en Cuba. Y eso también influenció mucho más el arte a unir de nuevo, a adherir la idea al núcleo principal de la política y el arte. La memoria, mejor dicho, la memoria histórica, ¿no? ¿Cómo podrías contarnos un poco de esta mesa de trabajo que se convierte en tu archivo? Tenemos un archivo muy bien catalogado de fotografías, cartas, hasta evaluaciones de tus alumnos en la universidad, y cómo eso se despliega después en tus pinturas, en los collages, ¿no? En los grabados. Tomé y dije, bueno, las últimas pinturas que hice fue eso, entonces yo voy a tomar todos los papeles, todas las fotos, todas las notas que he recolectado, hasta los tickets de metro que he recolectado en mi vida, porque yo acumulo, ¿no? Lo que sería el gabinete ahora, ¿no? Y las pongo para trabajar en una gran mesa, que se llama la mesa de trabajo, que es el Atlas de Baubo, ¿no? Entonces, claro, yo descubro en la mesa de trabajo una foto de mi madre, ¿no? Y después miro una foto
de otra mujer que yo conocí, que fue un desastre, ¿no? Entonces comparo la bondad y el cariño con la maldad y la destrucción, una cosa así, y al mismo tiempo pongo encima las imágenes medievales de Lucifer, ¿no? Ese es el Atlas, ¿no? Ese es el Atlas. Puede estar, por ejemplo, una foto de la tumba en Portbou. Tengo una foto de Walter Benjamin y al mismo tiempo la tumba de Nicolás de Vanzetti, el anarquista. Entonces, ahí, eso es, de ahí parte todo el trabajo, bueno, lo último trabajo, pero es un resumen de que venía ya un arma que venía armada, una pasada de bala, como decimos en ciertas profesiones, que venía de antes. Es a través del trabajo que hago, me di cuenta mirando que hay un cierto pesimismo, una cierta melancolía de izquierda, como decía Walter Benjamin, porque la izquierda estamos mala, entonces hay que recrear una nueva izquierda. ¿Cómo se recrea? ¿Y cómo se recrea una nueva izquierda después Con una a tus 84 años? ¿Cómo opinas? Recrear primero, no dentro del juego político de partido, no dentro de las combinas que están ahí, sino crear desde la base, desde el pueblo mismo. Mira, lo digo yo, esto va a parecer utópico, desde abajo, desde la base más mínima, del más miserable de los seres, de ahí viene la fuerza revolucionaria. Porque tiene que ser una fuerza revolucionaria. La sociedad no cambia si no hay una fuerza revolucionaria. Pueden cambiar en ciertos sentidos. Puede, por ejemplo, haber menos o más educación, ¿verdad? Pero siempre habrá un poco más o menos corrupción, ¿no? Todo será más o menos así y seguimos en el juego. Esa es una idea mía. No es idea mía. Yo estoy repitiendo como un pequeño loro lo que muchos del mundo al cual yo quiero pertenecer, que creen en eso. Por ejemplo, déjame terminar, porque yo creo, por ejemplo, que mira lo que voy a decir, que de la tragedia de esto, de lo que pasó, fue la incapacidad de nosotros, ¿no? Y de crear la fuerza revolucionaria, o sea, una fuerza que pudiera resistir, pues ya se sabía, a la fuerza opuesta militar, sino, y quizás lo que pasó en España. En España hubieron los mismos problemas, ¿no? La de izquierda, la revolución, los pro y contra, pero hubo una guerra civil. Y quizás sin guerra civil, si hubiera existido una guerra civil, aquí no estaríamos igual, porque se habrían definido las cosas, ¿no? Los argentinos lo hicieron mejor, ¿eh? Nada, tú siempre quisiste ser, ¿no? Revolucionario en la acción. La rebeldía. En la rebeldía y en la acción. Y justamente tus compañeros y compañeras del MIR te dijeron que no, que servías mejor en otros lados. No, esa fue una gran decepción. Pero muchas veces también prestaste, no solamente para el MIR, sino anteriormente, ¿no? En Argelia, tu pasaporte. Sí. Salvaste muchas vidas, hubieron eugenioteños durante 10 años viviendo en Buenos Aires, quizás tú sabías o no sabías, ¿no? Del préstamo de tu identidad. Ahí también hay una acción revolucionaria, no necesariamente con las armas. Ya vamos a llegar a tu obsesión o a tu gusto con las armas. Pero esos gestos son importantes, de los cambios de identidad. Los cambios de identidad y las armas. Hablemos de eso. Hay cambios de territorio cuando uno viaja o vive mucho en otro lugar, le cambia de actitud, de manera de moverse y de conversar. Pero también hay otro cambio que me sucedió 2 veces a mí. El primero fue cuando yo llego a París. Estoy al segundo año, la guerra de Argelia está muy, muy álgida. Y en el taller de Heiter había un muchacho suizo, grabador, que había conocido a Sañarto, sabía un poco de español y era el hijo del gran antropólogo Wirtz, que había trabajado con los papú. Entonces, así nos hicimos amigos y un día me dice, oye Eugenio, tengo pedirte algo. Me dice, ¿qué? Hay una persona que yo conozco que necesita salir, pero inmediatamente de París, corre serio peligro. ¿Podrías tú prestarle tu pasaporte?
chileno, y el pasaporte chileno en ese tiempo, si ustedes lo miran, lo podían haber hecho, estaba hecho a mano poco menos, no había así con tinta, ¿no? Y le digo, sí, pero, y me dice, es una cosa seria. Y me dice, ¿y qué pasa? Mira, esperas 2 días y después vas al consulado, lo declaras perdido y te hacen un nuevo, y así fue. ¿A quién le di el pasaporte yo? Era un miembro importante del FLN, que era el Movimiento de Liberación de Argelia, o sea, eso sale un pescado gordo. Nunca supe el nombre. Voy a París, de Canadá, y ahí yo estaba trabajando con el MIR. Y el encargado del MIR, que no me da el nombre, el que lo enviaba, el que estaba encargado, que era el jefe de las estructuras y tal, me veía con él y un día me dice, mañana te voy a buscar a tal hora, porque tenemos que hablar algo, en París. Y yo lo espero a tal hora, una vereda, no sé, y vi como un auto venía, se para ahí, se abre la puerta, sube. En París subo y veo que está él al volante y al lado un tipo muy grande. O sea, muy agradable sonrisa, y nos vamos a un bistró a almorzar. Y ahí él conversando, y este nuevo personaje que no sabía quién era, chileno, me decía, a mí me encanta la pintura, o sea, y en los momentos de descanso hago acuarelas. ¡Ay, qué bien! Entonces nos vamos a ver en París. Y de pronto el amigo, el jefe, dice, y bueno, ya, basta. ¿Tú sabes quién es él? Le digo, no, Andrés Pascal. Cuento esta historia porque Andrés ya la sabe y es pública. ¿Estás dispuesto a prestarle el pasaporte a Andrés Pascal? Esto sería como... 77, 8 de haber sido. 77, sí, por ahí. Muy bien, entonces entrego, lo mismo, en tantos días te lo damos de vuelta. Capos para facilitar, para arreglar pasaporte a los compadres, ¿eh? Bueno, lo recibo, con ese pasaporte vivió clandestino, o sea, como el señor Eugenio Telles, con su mujer, la señora no sé cuánto, Telles, y su hija, la Camila Telles, vivieron en Buenos Aires. 10 años. Ahora, todas estas cosas se unen porque también ir a Nicaragua, ir a Cuba, ver lo que pasaba, yo no fui, el punto cero. Desde pequeño yo en la casa había un arma. Era la tradición, todos nos acordamos, en la familia había un arma. En casa había una Beretta de 39 milímetros, antigua, con la cual mi madre una vez mata a mi padre porque él lo descubrió que tenía un amante, ¿no? Entonces yo jugaba de chico, escondido con esta Beretta. Entonces, y en Ecuador, en Guayaquil, mi padre había sido cónsul ¿de qué gobierno? De Aguirre Cerda. Entonces en la embajada de Chile eran una casa grande, me acuerdo. Yo era pequeño, 4 o 5 años, pero me acuerdo porque jugaba en los patios enormes, y toda la embajada, el consulado era abajo. Yo tenía una nana, una mulata que me cuidaba, y un día se arma la cama, se escuchaban balas, y empiezan a poner colchones en los muros. Y ella y veía cómo entraban tipos... Ignacia, y veía cómo entraban gente, soldados, y depositaban las armas en las montañas en el patio central, como cubierto, como ese patio de aquí, muy parecido, pero más pequeño. Yo miraba esta cosa que llegaba, y de pronto era la revolución contra el dictador Antonio del Río. O sea, la gente estaba derrocando a Antonio del Río. Y yo jugaba y miro a mi padre en manga de camisa, con una pistola aquí, hablándole, el portón abierto, hablándole en la calle a gente que venían a quemar el consulado de Chile, y les hablaba, y yo voy, me corto y me meto en las piernas de mi padre, y mi padre me toma, pero yo vi esa pistola, nunca se me olvidó, como imagen. ¿Y qué les hablaba? Mi padre después me contó que venían a quemar porque Chile, como siempre tratando de ahorrar dinero, para gastarlo en otras cosas, arrendaba el primer piso de la mansión del dictador, donde la madre del dictador vivía arriba. Entonces venían a quemar
Y tenía que explicarle, esta es la casa de Chile, ¿no? No pasó nada. Bueno, y las armas de pequeño en Guayaquil, De pequeño. después... Entonces, mira, la infancia es la primera marca. Yo nunca le tuve miedo a las armas y siempre me gustaba el objeto. Después ya no quiere decir que yo andaba fanático de las armas, ni mucho menos. Después se unió con la vida política o donde me metí poco a poco. Me acuerdo que cuando fui a Nicaragua la primera vez, el comandante Willock lleva a un grupo donde estaba yo a la frontera en Jalapa, donde estaba la Contra, un momento. El comandante Willock, de uno de los 4 comandantes que era el chileno, porque había vivido aquí refugiado. Y entonces nos lleva, esa es la parte que nos lleva, iba Guayasamín, el ecuatoriano, el pintor, iba Galeano, iban unos rusos, y la Isabela, la Iturbide, la fotógrafa, nos llevan ahí. Graciela. Claro, y entramos a este asentamiento de campesinos al borde de la montaña, se quedan lejos, entonces, y nos reciben. Y la idea es que a todos mostrarnos cómo se defendían el campesinado revolucionario frente a la Contra. Entonces, todos reunidos alrededor, era muy divertido. Yo tengo fotos de eso, entonces les dice, díganle a estos amigos que vienen de Chile, cómo ustedes trabajan para la revolución. Entonces, todo lo que me decía, ¡viva la revolución! ¡Viva el comandante Willock! No, decía, no, explíquenle, no, y acá, dele. Y en un momento le dice, bueno, ¿qué más? Es que nos falta, ahí, ¿cómo les va? Dice, sí, ahí tenemos unos tractores muy bonitos, y parecían de juguete, tractores rusos. Son muy bonitos, sí, pero ¿y qué les falta? Armas. ¿Cómo no tienen armas? Sí, tenemos unas cuestiones belgas, unos aparatos belgas que son como para escoba, no sirven para nada. ¿Qué quieren? Armas responsables. Y Willock hace una barbaridad a la guardia impecable que tenía con unas AKs. Oye, brillaban como eso. Le dice, desármense. El gesto de los tipos se desarman y le entregan las armas. Acá atrás tenemos A Sangre y Fuego, ¿no? Que es la última obra que has hecho este año, 2023. Que, bueno, volviste a Chile un par de días, ¿no? Sí. En parte a exponer esto, la trajiste bajo el brazo, y hablando de armas y de diagramas conceptuales, como para ir cerrando, cuéntanos un poco... Sí. Cuéntanos un poco este tríptico y esa relación entre el detector de mentiras, la imagen de Allende y no el diagrama de esta pintura, porque también después, cuando vamos a ir viendo pinturas tuyas en esta entrevista, trabajas mucho con la idea de mapa mental y diagramático. ¿Nos puedes comentar algo de eso? Sí o no. Esta pintura me enfermó. Yo estoy ¿Esta en buen pintura estado o trabajar normalmente? Estoy en buen estado físico para mi edad, porque yo he hecho mucho karate Shotokan, años. Tercer dan, ¿no? Tercer dan, ahora ya no. Es un mito, o sea, ahora se me ataca, ya no puedo ni moverme, pero estoy bien. Ahora, esto empezó hace 2 meses y medio, que Gonzalo Díaz muy gentilmente me ofrece participar en esta sala. Es la idea que todos los que están aquí salen de la universidad, de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Yo soy el más viejo, después viene Tidbon, que salen de aquí. Y me explica que son los 50 años, muy alegre, y que trae una obra grande en la espalda, que encantado. Por favor, era una alegría para él que yo participara, y solo reconozco el gesto, ¿no? El problema era que, le digo yo, no digo problema, le digo, mira, Gonzalo, yo voy a hacer algo, pero no del dolor, ¿no? O del sufrimiento, o de la catástrofe, sino que voy a hacer la historia de un combate, que yo lo veo como una pequeña guerra en la que en la primera instancia se perdió.
Allende como combatiente. Claro, claro. Entonces yo empiezo a trabajar en esto, primero formalmente, como las cosas que hago yo, que son muy diagramáticas. Yo uso mucho la idea del diagrama narrativo también. Ustedes los pueden ver ahí en las cosas que te vas a mostrar. Y empecé, entonces la idea dije, a ver, la batalla a sangre y fuego, un tríptico. Entonces dividí, bueno, estudié la cosa, yo me acuerdo del golpe y todo, yo he leído mucho de la historia, así que no hay problema con eso. Y he visto a gente, he conversado con gente que lo sufrió mal o bien. Y dividí el tríptico en 3 partes. Esa es la parte conceptual, si tú quieres. Lo dividí en conspiración, la primera parte, combate, la segunda, y defensa y resistencia, la tercera. Esta parte fue toda la pintura. Yo me enfermé. Un momento que no podía, tuve que ir al médico para que me enderezara, pero mentalmente fue muy doloroso pintar esto, porque se me vino todo encima, como que fuera. Yo creo que es la última pintura de este tamaño o de esta idea que yo voy a hacer. Fue traumático para mí, fue doloroso como revivir, y yo tenía amigos que estaban aquí, bueno, y además averiguar los nombres de todos los del GAP. Aquí está, bueno, yo sabía los del MIR, los del GAP, socialistas. Aquí está el nombre de este muchacho que ustedes vieron la foto en un balcón, que está con una ametralladora, que no era del GAP, era socialista, y era Antonio Aguirre Vázquez. Entonces, por un balcón, ametralladora por 50, francotiradores que estaban yo estudié todo el asunto, francotiradores que estaban en el Ministerio de Relaciones Públicas, aquí también, sí, Ministerio Público, no sé, sí, aquí. Y aquí se produce el problema. Porque en La Moneda había mucha gente. Entonces, yo pedía a mucha gente que tenían relaciones o que sabían que habían estado ahí, pero yo no podía meter a todo el mundo, como cuando averigüé Perlac Fensa con Enrique Guillermo Rodríguez, que fue un gran héroe de este asunto, que sobrevivió, y me manda como 40, 50 nombres. Imagínense, es como 4 dípticos. Luchetti. Pero, ¿dónde está el mapo? Y ahí averigué que hubo 7 mapos que estaban en Luchetti. Uno era Fernando Sandón, que me hablé con él y me contó que le fue pésimo. Después estaba Campamento de la Victoria y la Embajada de Cuba. O sea, todo esto es una historia, yo no me he inventado, me he acercado lo más posible gráficamente, pero manteniendo la idea de que yo soy artista, ¿no? Entonces yo decidí, ¿quién pongo ahí? Combatientes, ¿no? Entonces no podía poner las 4 secretarias, porque salieron, la dejaron irse, le dieron una patada seguramente. La Payita la puse porque, bueno, tenía que estar. Pero estos son los que realmente combatieron con las armas y se los llevaron al Tacna y los enterraron en la granada, los fusilaron. Y después está también los de la PDI. Uno creció con, ¿te acuerdas? Los tiras es lo peor, pero la PDI de todas las fuerzas que tuvo, que combatió. Eso fue la historia. Ahora, oye, Eugenio, acabas de decir, pero bueno, soy artista y no soy historiador. Como para ir cerrando, ¿qué significa para ti ser artista? Primero, el arte es la libertad para mí, ¿eh? El arte es la libertad. Si no creo que me interesaría hacer nada de lo cual yo no soy dueño, por lo menos en lo que yo expreso, dueño de mis ideas. Yo siempre relacioné, y eso ha tenido conflictos a veces personales en mi vida, relacioné el acto de creación con el cariño, el amor y la necesidad de atención también, ¿no? Porque en el fondo el artista lo único que busca es que lo quieran y que le miren las cosas y le digan que todo es extraordinario. Bueno, yo no creo que esto es extraordinario, ni mucho menos, pero y me gusta. Y quizás he buscado eso, que esto puede producir, y ha producido ciertas reacciones que no son, qué bonito, uy, qué extraordinario, qué bonito, sino que...
en esto se resume un poco de todo lo que hemos hablado. Del arte anterior, los viajes a Chile, las imágenes que he hecho, por qué cambié aquí, los viajes para allá, las relaciones con por qué el arte y la poesía, qué sé yo. Esto aquí para mí significa, en 6 metros, el compendio es como a ver, se me ocurre ahora, es como mi propio testamento para mí, el testamento de la obra total. Pero es una obra pequeña, pero es para mí el contenido total porque representa dejar Chile cuando era joven, por otro mundo, aprender cosas en Francia, conocer el pequeño infierno de Norteamérica en el sentido metafórico hablando. La salida de Chile también me hizo reconocer y no sé por qué, y sentir que yo debía ser latinoamericano, no chileno. Esto es como un testamento de afectos también, ¿no? Claro, y afectos. El afecto hay personas